Reddit Universal Channel presenta Historias de Reddit. ¿Es esto abusivo? Aquí un hombre de 21 años. Por lo general, mis padres son personas cariñosas y afectuosas que han ido más allá y sacrificado mucho para asegurar una vida mejor para mí y mis hermanos pequeños. Sin embargo, como todos los padres, tienen sus defectos, algunos de los cuales considero abusivos pero que ellos niegan con vehemencia. Entonces, según esta lista, ¿mis padres son abusivos o no? Mis experiencias: mamá me despertó en mitad de la noche y me dio una paliza en la cama después de que revisó mi teléfono, que le dejé prestado porque el suyo no funcionaba, y me vio intercambiando chistes suaves sobre temas sensibles con mi amiga. En WhatsApp. Mis padres me castigaron varias veces, como por hablar con dos extraños sobre mi vida personal debido a los peligros de hablar con extraños cuando tenía unos 10 años o por discutir con mis hermanos. Mis padres me golpearon en la cabeza varias veces, como por escribir mal accidentalmente algo en un informe de tarea o por no poder decir la hora en mi preadolescencia. Mis padres me pellizcaron varias veces por diversas fechorías, como no querer quitarme la camisa durante una actividad familiar al aire libre en la primavera o comportarme inocentemente de manera inapropiada cuando era niño. Papá me aplastó una pequeña silla en la cabeza por discutir con mi hermana. Por varias otras fechorías, me patearon, me sacudieron violentamente como a un muñeco de trapo, me golpearon con una cuchara de madera, me arrojaron algo, me obligaron a arrodillarme en el suelo y levantar los brazos en el aire hasta que me dijeran lo contrario. Me obligaron a quédate afuera de casa con el viento usando camisa y pantalones cortos y no recuerdo quién lo dijo exactamente, pero creo recordar que uno de mis padres amenazó con que tal vez no serían capaces de controlarse si estaban lo suficientemente enojados. Me han amenazado con daños corporales innumerables veces. He recibido varias amenazas de muerte, aunque no fueran graves. Si mostraba un atisbo de resistencia hacia la disciplina física de mamá protegiéndome reflexivamente, ella me haría sentir culpable diciendo, entonces el hijo contraataca, A pesar de que nunca lo haría y no iba a tomar represalias contra mamá, solo me protegía. Incluso a los 21 años, cuando la confronté por su disciplina física, ella se defendió afirmando que yo solo me concentraba en lo negativo y nunca en lo positivo de su paternidad y que no se arrepiente de nada de lo que me hizo y que incluso si fuera a los 24 años, todavía repartiría el castigo físico si quisiera. Cuando le dije que no dejaría que me tocara, una vez más me preguntó si eso significaba que iba a empezar a devolverle el golpe. Dije que nunca le pondría una mano encima ni había pensado en hacerlo, es solo que no dejaría que me tocara, eso es todo. Ella me preguntó qué pasaría si me arrojara un zapato, si se lo devolvería y le dije que no, que simplemente me mantendría alejado de ella y ella perdió todo el control y empezó a reprenderme por ser un hijo desagradecido. Etcétera, antes de cambiar abruptamente de tono y afirmar que solo estaba bromeando. Una vez, mamá interrumpía continuamente mi conversación con papá por teléfono, lo que provocó que le dijera con frustración que estaba tratando de hablar por teléfono, pero lo que ella malinterpretó como que le decía que se callara o algo así, lo que provocó que ella inmediatamente se pusiera violenta conmigo. Papá estaba enojado y me gritaba que dejara de llorar durante la hora de la ducha mientras me rociaba con agua fría, lo cual odiaba absolutamente, pero el agua caliente no funcionaba, cuando tenía alrededor de 6 años después de que realmente disfrutamos de un partido de fútbol sudoroso con algunos niños locales, lo que agrió la experiencia para mí y me hizo reacio a jugar al fútbol afuera nuevamente, ya que la única forma de jugar era si tenía a alguno de mis padres conmigo. Unas vacaciones de verano, estábamos en la playa en el mar, y papá estaba tratando de llevarme a niveles más profundos a pesar de que me sentía muy incómodo porque todavía no podía nadar correctamente, lo que casi me ahogó cuando me dejó así, pero mamá me salvó en otra ocasión. Mamá se burlaba continuamente de algo que escribí en un libro, lo que hizo que le arrancara el libro de la mano con ira, por lo que me golpeó y me encerró en mi habitación. Al final de mi adolescencia, papá frecuentemente me pedía que lo ayudara en actividades increíblemente extenuantes que a menudo me agotaban por completo físicamente, tanto cuando estábamos renovando nuestra casa como construyendo nuestra prometedora tienda, hasta el punto en que los comerciantes vecinos, quien vio lo incansable que trabajaba para él, expresó su preocupación diciéndole que fuera un poco suave conmigo y que al menos me pagara por mi esfuerzo, a lo que él respondió preguntándome: ¿no saben que eres mi hijo? Nunca me quejé ni rechacé sus solicitudes de ayuda porque sabía que teníamos poco dinero y papá estaba aprovechando toda la ayuda gratuita que podía obtener. Mis únicos problemas fueron algunos casos de posible abuso, como cuando se enojó y comenzó a gritarme que realizara una tarea que realmente no sabía cómo hacer. Recuerdo haberle suplicado que me ayudara a entender, pero él seguía frustrándose y asustándome muchísimo.
O esta otra vez en la que, después de un duro día de trabajo en la construcción de nuestra tienda, no reconocí de inmediato algo que papá me dijo, lo que lo llevó a reprenderme por mi supuesto error social. Cuando él simplemente no cedía, procedí a recordarle un error social que cometió una vez, lo que provocó que me golpeara en la cara y me reprendiera más hasta que llegamos a casa. Cuando llegamos a casa, me ofrecieron cenar, lo cual rechacé únicamente porque me sentía incómodo estando cerca de él y quería irme a la cama de inmediato, pero él me obligó a sentarme a mi lado y comer mientras me lanzaba una mirada asesina. Lo cual interpreté como si él afirmara su dominio sobre mí. Papá podía ser muy irascible y errático en ocasiones, hasta el punto de que a veces me sentía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor, como cuando me desperté una mañana y lo saludé con un casual «hola», que tenía un poco arrastrando las palabras y de repente se congeló y me miró con una mirada asesina y rápidamente me disculpé, regañándome por recostar mi cabeza pesada en el sofá mientras él me hablaba, regañándonos si mis hermanos o yo decíamos «disculpe» si él estaba en nuestro camino en la casa, ya que aparentemente eso era demasiado formal y no es algo que le dirías a un miembro de la familia, especialmente a un padre, o si nos olvidamos de decirle buenos días después de despertarnos. De hecho, he tenido que apelar a mamá para pedirle que controle su temperamento en un par de ocasiones y, como resultado, siento que nunca puedo relajarme del todo con él. En múltiples ocasiones me han obligado a comer algo aunque no quisiera. Tuve un problema de enuresis durante la mayor parte de mi vida. Una vez, cuando tenía unos 5 años, papá me despertó en medio de la noche y descubrió que una vez más había mojado la cama. Enfadado, me dijo que me levantara, me dijo que me pusiera de cara a la pared y permaneciera en esa posición con mi ropa manchada de orina como castigo mientras me cambiaba de cama y me hacía volver a la cama después de cambiarme de ropa. Tengo protuberancias notables en la frente que recuerdo que obtuve al golpearme la cabeza contra el suelo cuando era pequeño, pero que según mamá son simplemente naturales o algo así, lo que interpreto como una mentira. Mamá acusó a papá de engañarla, pero él demostró que no era así. Años más tarde, cuando le pregunté de qué se trataba su pelea, ella me dijo la verdad, que fue un malentendido sobre su fidelidad, lo cual sospechaba que era el caso en ese entonces. Sin embargo, cuando volví a mencionarlo más tarde, ella mintió totalmente al respecto por alguna razón, lo que nuevamente veo como un engaño. Cuando mamá me sorprendió viendo pornografía por primera vez a los 12 años, me reprendió preguntándome si eso también significaba que me gustaría verla a ella o a mi hermana desnuda. Durante algunas de nuestras discusiones más acaloradas, mamá afirmó que no me importaría que muriera varias veces a pesar de que yo había sido un niño increíblemente devoto y cariñoso con ella durante mi preadolescencia y principios de la adolescencia. Cuando era niño, le dije a papá que quería hacer dibujos animados en el futuro como carrera y él dijo que ese trabajo era para un ingeniero de software. Como adulto, ahora me doy cuenta de que estaba siendo manipulador. Ambos tenían una tendencia a restar importancia a mis problemas de salud mental y, en cambio, me aconsejaban que me entregara a Dios. La cuestión es que ya no creo en Dios, por lo que ese consejo cayó en oídos sordos y me aterroriza declararme ateo ante ellos debido a sus creencias fundamentalistas. Después de engañar a mis padres durante 2 años acerca de mi aprendizaje en línea, aunque estaba justificado hasta cierto punto, papá realmente me dejó tenerlo, diciéndome en términos muy claros cada oportunidad que tuvo lo extremadamente decepcionado que estaba, como nunca había visto algo así sucedió en cualquier parte de su vida. Tenía 55 años en ese momento, y como mi engaño y fracaso estuvieron entre las 2 mayores tragedias / decepciones de su vida, la otra fue la guerra civil que arrasaba nuestra patria. También decía que está muy enojado, pero no puede vencerme para dejarlo salir porque ahora soy un adulto, tenía 20 años en ese momento, por lo que se ve obligado a coserse impotente en su propio enojo. Las experiencias de mi hermano pequeño, mamá le dio una paliza después de que sus amigos lo engañaran para que escribiera «joder» en una pizarra. Ni siquiera sabía lo que significaba, pero podía escuchar sus lamentos y gritos lastimeros provenientes del dormitorio donde mamá lo golpeaba. Una vez tropezó accidentalmente y rompió un pilar de la escalera mientras estábamos organizando el cuarto de zapatos, lo que provocó que mamá se perdiera y se pusiera física con él. Cuando le mencioné esto a papá años después, mamá mintió sobre los eventos o no los recordaba bien, lo primero que interpreto como otra ronda de manipulación, pero independientemente de eso, papá estaba más inclinado a creerle a ella que a mí. Durante su psicosis, cuando tenía problemas para comer o beber, mamá se puso física con él tratando de obligarlo a beber un poco de agua junto con su medicamento, lo que provocó que se derramara por toda su cara.
También lo han pellizcado y golpeado en la cabeza varias veces por diversas fechorías. También ha sido amenazado varias veces con daños corporales. Las experiencias de mi hermana pequeña: cuando mi hermana tenía 10 años, algunos de sus amigos la llamaron desde el teléfono de papá. Ella le preguntó si podía contestar y él dijo que sí, así que lo hizo, pero cuando él le pidió que le diera el teléfono, ella impulsivamente colgó. Papá la abofeteó fuerte por eso. Mamá la golpeó porque su hermana tardaba demasiado en prepararse para dar un paseo obligatorio. Mamá se puso muy física con su hermana después de descubrir que su hermana estaba contratando a una persona remota de ti para que la ayudara a solucionar un problema en una computadora portátil en la que estaba trabajando. Cuando mi hermana tenía 12 años, papá le dio un puñetazo en la nuca por ir a la habitación de él y de mamá por la mañana a buscar ropa. Cuando tenía 13 años, papá la amenazó con sacarle los ojos y cortarle las piernas si usaba rímel. Papá la golpeó en la cara porque ella suspiró durante una de sus conferencias. Papá le dijo que no era abusivo como otros padres, ya que llegan al extremo de matar a sus hijos, por lo que él no es malo. Papá le dio un puñetazo en la cara por suspirar durante otra conferencia, aunque ella nunca lo hizo, lo que la hizo llorar justo antes de realizar una actuación escolar. Papá le golpeó las piernas con un cinturón hasta que se desprendió un trozo de piel y ella sangró durante 5 minutos porque tenía un poquito de rímel puesto. Papá le dio numerosos puñetazos en la nuca porque se había depilado las cejas y había obligado a mamá a poner las manos detrás de su espalda y la empujó sobre la cama cuando intentó intervenir. Cuando su hermana tenía 9 años y llegó tarde a la escuela porque el auto estaba caído, papá la llevó a la escuela en bicicleta, pero su pierna quedó atrapada en la rueda mientras iban a toda velocidad, lo que casi literalmente provocó que su pie se cortara por la mitad. Tenía mucho dolor, pero él no quiso revisar la herida hasta que sus amigos de la escuela insistieron en que se la hiciera revisar porque apenas podía caminar. Papá frecuentemente la amenaza con golpearla y arrojarle cosas si está lo suficientemente enojado y ella es una adulta joven. Papá la abofeteó cuando ella estaba actuando malcriada con él y la llevó arriba para abofetearla un poco más. Papá intentó hacer que mi hermana estudiara casi todos los días del verano a pesar de que ella ya era una buena estudiante y asistía a la escuela primaria. Papá se enojó con ella simplemente por leer literatura durante sus descansos de estudio y no le permitió hacerlo. Esto no quiere decir que todo haya sido malo. Actualmente tengo 21 años y vivo en el Reino Unido, pero nací en África Oriental y papá anticipó que algún día nuestro país se convertiría en un infierno, lo cual sucedió, así que, partiendo de absolutamente nada, trabajó duro para trasladar a su esposa y 3 hijos a Italia cuando yo tenía 7 años. Antes de finalmente mudarnos al Reino Unido cuando yo tenía 8 años mientras él trabajaba en el extranjero. Trabajó hasta los huesos durante horas tortuosas en varios países diferentes, algunos devastados por la guerra y con guerras civiles a su alrededor, muerte potencial, sin ver a sus hijos durante meses y durante 7 años, todo para que pudieran tener una vida mejor. Vida que nunca tuvo, donde él y su padre sufrieron las consecuencias de una devastadora guerra civil que destruyó su sustento y lo perdió todo cuando él tenía nuestra edad. Y durante esos 7 años, mamá nos crió sola como un ama de casa solitaria en una tierra totalmente nueva y desconocida, prácticamente sin empleo, mientras su esposo trabajaba en el extranjero tratando de llegar a fin de mes. Ella diligentemente nos preparó el desayuno, el almuerzo y la cena prácticamente todos los días durante esos 7 años y puedo admitir que apenas teníamos que hacer tareas domésticas en nuestra preadolescencia y adolescencia, ya que ella básicamente hacía todo por nosotros, por lo que se podría decir que estábamos mimados. Hasta el punto. Ambos frecuentemente instigaban tiempo en familia para vincularnos con nosotros, los niños, y durante muchos de esos momentos intentaban inculcarnos una fuerte fibra moral debido a su origen cristiano, diciéndonos que hiciéramos lo mejor que pudiéramos para ser altruistas y moralmente personas honradas en todas y cada una de las situaciones. Mamá nunca tuvo problemas para expresar su amor por nosotros y haría todo lo posible para apoyarnos emocionalmente si la necesitáramos. Lo mismo con papá. Por lo general no tenía ningún problema en decirnos que nos amaba y oficialmente dejó su trabajo cuando yo tenía 16 años y se mudó permanentemente al Reino Unido porque no podía soportar seguir separado de nosotros por más tiempo y también para poder comenzar una relación. Negocio en el Reino Unido, que de todos modos no podrá operar por mucho tiempo ya que tiene alrededor de 50 años y planeó dejar todo en nuestras manos para que podamos beneficiarnos. Mis padres tuvieron una infancia difícil y sus padres también usaron castigos corporales, por lo que piensan que está bien usarlo conmigo y con mis hermanos, ya que experimentaron un trato similar a nuestra edad y afirman que resultaron bien, ya que mi padre creció. Un padre de 3 hijos que gana 6 cifras y mi madre es una mujer de carácter fuerte.
Entonces, Reddit, mis padres son abusivos. Espero hayas disfrutado las historias del día de hoy. Tampoco olvides suscribirte, deja tu like y comenta para que este video sea más recomendado.